En el corazón de la tierra de Canaán vivía un hombre llamado Jacob con sus 12 hijos. Entre todos ellos había uno que ocupaba un lugar especial en el corazón del padre. Su nombre era José, el primer hijo de Raquel, la esposa que Jacob más amó. La historia de este joven nos muestra cómo Dios puede transformar las peores situaciones en algo extraordinario. José era apenas un muchacho de 17 años cuando su vida cambió para siempre. Nadie podría imaginar que aquel joven pastor, hijo de un hombre común, un día gobernaría Egipto, la nación más poderosa de aquel tiempo. Pero Dios tenía grandes planes para José, planes que comenzarían con mucho dolor, rechazo e injusticia. Esta es la historia de un niño amado por su padre, odiado por sus hermanos y escogido por Dios para una misión que salvaría muchas vidas, incluso las de su propia familia. José era un joven pastor que cuidaba de los rebaños junto con sus hermanos. El libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 3, nos cuenta cómo el padre demostraba su amor especial por él. Israel, otro nombre dado a Jacob, amaba más a José que a todos sus hijos porque era hijo de su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica no era una ropa cualquiera, era una vestimenta especial, colorida y hermosa, que mostraba a todos que José tenía un lugar de honor en la familia. Los otros hijos de Jacob notaban el trato diferente que el padre daba a José. Cada vez que veían aquella túnica colorida, su resentimiento crecía. En el mismo capítulo, el versículo 4 describe la reacción de los hermanos. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El amor especial de Jacob por José creó una herida profunda en el corazón de sus otros hijos. Ellos no podían siquiera conversar normalmente con el hermano menor. Aquel favoritismo del padre estaba plantando semillas de odio que pronto darían frutos amargos. Una noche, José tuvo un sueño muy extraño. A la mañana siguiente, no dudó en contarles a sus hermanos lo que había soñado. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 6 y 7, leemos sus palabras. Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Aquel sueño solo empeoró la situación. Los hermanos de José se enfurecieron con la idea de que algún día tendrían que inclinarse ante él. En el versículo 8 del mismo capítulo vemos la reacción irritada de los hermanos. ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Dominarás tú sobre nosotros? Ya lo odiaban por ser el favorito del padre y ahora este sueño parecía sugerir que José algún día sería superior a ellos. El resentimiento creció aún más, pero los sueños no pararon ahí. José tuvo otro sueño y una vez más decidió compartirlo. En el versículo 9 José relata, «He tenido otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Esta vez, hasta Jacob se sintió incómodo con lo que su hijo estaba diciendo. El versículo 10 muestra la reacción del padre. «¿Qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» El versículo 11 del capítulo 37 describe las diferentes reacciones. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mientras los hermanos solo sentían más rabia, Jacob, a pesar de reprender a José, se quedó pensativo sobre el significado de aquellos sueños. ¿Estaría Dios revelando algo sobre el futuro de su querido hijo? Un día los hermanos mayores de José fueron a cuidar los rebaños del padre cerca de Siquem, un lugar distante. Jacob, preocupado por sus hijos, pidió a José que fuera a ver cómo estaban.
En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 13, leemos el pedido del padre: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. José, siempre obediente, respondió prontamente: heme aquí. El viaje fue largo, pero José finalmente encontró a sus hermanos en Dotán, a donde habían seguido después de Siquem. Poco sabía él que ese viaje cambiaría su destino para siempre. El versículo 18 del mismo capítulo revela lo que sucedió cuando sus hermanos lo vieron de lejos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Los hermanos, consumidos por el odio, vieron en aquella visita la oportunidad perfecta para deshacerse de José. En el versículo 19 dicen con desprecio: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémoslo, y echémoslo en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Planeaban un crimen terrible contra su propio hermano, todo por causa de los celos y la envidia que sentían. Pero Rubén, el hermano mayor, no estuvo de acuerdo con el plan de asesinato. En el versículo 21 vemos su intervención: no lo matemos, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. El texto explica que Rubén planeaba después rescatar a José y devolverlo a su padre. Gracias a esta intervención, José no fue asesinado allí mismo. Cuando José llegó cerca de sus hermanos, ellos actuaron rápidamente. Los versículos 23 y 24 describen la escena cruel. Cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El joven que salió de casa feliz para buscar a sus hermanos, ahora se encontraba en el fondo de un pozo seco, traicionado por sus propios familiares. Mientras José estaba en la cisterna y los hermanos comían, algo inesperado sucedió. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 25, la Biblia nos cuenta: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Fue entonces cuando Judá tuvo una idea. En los versículos 26 y 27 propone a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Los otros estuvieron de acuerdo con el plan. Sería menos grave que matar al hermano, pensaron ellos, y además ganarían algo de dinero. Así, cuando los comerciantes madianitas se acercaron, los hermanos sacaron a José de la cisterna. El versículo 28 describe el acuerdo cruel. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Por 20 monedas de plata, el valor de un esclavo joven, José fue vendido como mercancía. Los mercaderes siguieron su camino rumbo a Egipto, llevando a José, quien, de hijo amado, ahora era apenas un esclavo extranjero. Dejaba atrás su familia, su tierra y todo lo que conocía. Frente a él había un futuro incierto en una tierra extraña. Los comerciantes no sabían que estaban llevando a alguien especial, alguien que un día sería el segundo hombre más poderoso de Egipto. Mientras tanto, los hermanos necesitaban esconder su crimen del padre. Tomaron la túnica especial de José, aquella misma túnica colorida que tanto envidiaban, y la mancharon con sangre de un cabrito que mataron. En el versículo 31 leemos: entonces tomaron ellos la túnica de José
y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Con la túnica ensangrentada en las manos, los hermanos volvieron a casa y presentaron a su padre la falsa evidencia. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 32, la Biblia describe la escena. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Fingían no saber lo que había sucedido, como si hubieran encontrado la túnica por casualidad en el campo. Jacob inmediatamente reconoció la ropa que él mismo había dado al hijo querido. El versículo 33 muestra su reacción desesperada, y él la reconoció y dijo: «La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». El plan de los hermanos funcionó exactamente como esperaban. Jacob creyó que un animal había matado a José. El dolor del padre fue devastador. En el versículo 34 vemos el inicio de su largo luto. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Estaba inconsolable, sumido en una profunda tristeza por la supuesta muerte de su hijo favorito. Todos intentaron consolar a Jacob, pero fue en vano. El versículo 35 nos muestra la intensidad de su dolor. «Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Jacob estaba convencido de que lloraría la muerte de José hasta el día en que él mismo muriera. Mientras el padre sufría en Canaán, engañado por sus propios hijos, José era llevado cada vez más lejos, hacia un destino desconocido en Egipto. El versículo 36 cierra este triste capítulo con estas palabras: «Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia». A partir de ese momento, la vida de José tomaría un rumbo completamente diferente. José llegó a Egipto como un esclavo extranjero, sin familia y sin amigos. Fue vendido a un hombre llamado Potifar, un oficial importante en la corte del faraón. El libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 1, nos dice: «Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá». Para un joven criado, como hijo favorito, convertirse en esclavo debió ser una experiencia traumática. Pero José no estaba solo. El versículo 2 nos revela algo importante. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. A pesar de las circunstancias terribles, Dios no había abandonado a José. Su presencia invisible lo acompañaba y lo bendecía incluso en la esclavitud. Potifar pronto notó que había algo especial en este joven hebreo. El versículo 3 explica: «Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano». José trabajaba con excelencia y todo lo que hacía tenía éxito. No era coincidencia, era la bendición de Dios manifestándose en su vida. El amo egipcio quedó tan impresionado con José que decidió darle más responsabilidades. El versículo 4 describe su ascenso. «Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía». De simple esclavo, José pasó a ser el administrador principal de todos los bienes de Potifar. La confianza del egipcio en José era tan grande que dejó todo en sus manos. El versículo 6 nos dice: «Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía». Potifar ni siquiera se preocupaba por saber qué tenía en su casa. Confiaba plenamente en la administración de José.
La bendición de Dios también se extendió a toda la casa de Potifar gracias a José. El versículo 5 lo confirma. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La prosperidad de Potifar aumentó notablemente desde que José se convirtió en su mayordomo. José no solo era un buen administrador, también era un joven apuesto. El final del versículo 6 menciona: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esta característica, que podría parecer un detalle sin importancia, pronto se convertiría en la causa de nuevos problemas para José. La apariencia física de José no pasó desapercibida en la casa de Potifar. El libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 7, nos cuenta algo preocupante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La esposa de Potifar se sintió atraída por el joven esclavo hebreo y quiso tener una relación impropia con él. José, sin embargo, mantuvo firme su integridad. El versículo 8 muestra su respuesta. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Para José, traicionar la confianza de Potifar era impensable. Tenía un fuerte sentido de lealtad hacia el hombre que le había confiado toda su casa. Pero José tenía una razón aún más importante para rechazar aquella propuesta inmoral. El versículo 9 revela la profundidad de su fe. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José entendía que la infidelidad no solo era una traición a Potifar, sino también un pecado contra Dios. Su lealtad a Dios estaba por encima de todo. La mujer de Potifar, sin embargo, no se dio por vencida. El versículo 10 nos dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Día tras día insistía con sus insinuaciones. Pero José se mantenía firme en su rechazo. Era una prueba continua para su carácter. Un día, la situación llegó a un punto crítico. Los versículos 11 y 12 describen lo que sucedió. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando la mujer intentó forzarlo físicamente, José prefirió huir dejando su ropa atrás, antes que ceder a la tentación. La reacción de la esposa de Potifar ante este rechazo fue terrible. Se sintió humillada y decidió vengarse de José con una mentira. Los versículos 13 al 15 narran su acusación falsa. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. La mujer guardó la ropa de José como evidencia de su falsa acusación. El versículo 16 dice: y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a casa. Cuando Potifar regresó, ella repitió su mentira, como leemos en los versículos 17 y 18. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Cuando Potifar escuchó la acusación de su esposa contra José, se enfureció.
El libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 19, nos dice: «Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor». Potifar creyó la versión de su esposa, sin cuestionar la veracidad de sus palabras. La reacción de Potifar fue severa, aunque quizás no tan extrema como podría haber sido. El versículo 20 describe su decisión: «Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel». En lugar de ejecutarlo, como podría haber hecho con un esclavo acusado de tal ofensa, Potifar envió a José a la prisión real. Tal vez, en el fondo, tenía dudas sobre la historia de su esposa, conociendo la integridad que José siempre había demostrado. Para José, este era otro golpe devastador. De ser el administrador de confianza en una casa importante, pasó a ser un prisionero sin esperanza. Pero incluso en la cárcel no estaba solo. El versículo 21 nos asegura: «Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». Nuevamente, la presencia de Dios acompañaba a José en sus circunstancias difíciles. El jefe de la cárcel, impresionado por José, le dio responsabilidades especiales. El versículo 22 explica: «Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía». Igual que Potifar, el carcelero reconoció las cualidades excepcionales de José y le confió la administración de la prisión. José demostraba excelencia e integridad en cualquier situación. El versículo 23 concluye este capítulo con estas palabras: «No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba». Una vez más, todo lo que José hacía tenía éxito gracias a la bendición divina que lo acompañaba. La prisión parecía ser otro callejón sin salida en la vida de José. Primero, había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, y ahora, cuando había logrado una posición de confianza, era falsamente acusado y encarcelado. Cualquier persona podría haberse sentido abandonada por Dios, pero José mantuvo su fe intacta. Lo que José no sabía es que aquella prisión sería el lugar donde comenzaría su ascenso hacia el poder en Egipto. Dios estaba usando cada circunstancia, incluso las más injustas, para preparar a José para su misión futura. La cárcel sería el escenario donde José conocería a alguien que, eventualmente, lo presentaría al propio faraón. Esta parte de la historia de José nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, Dios sigue trabajando en nuestro favor. José tuvo que pasar por el pozo, la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. Su camino estaba lleno de injusticias y sufrimiento, pero cada paso lo acercaba más al propósito divino para su vida. La vida de José en la prisión no era fácil. Lejos de su familia y de su tierra, injustamente acusado, podría haberse amargado. Pero José decidió servir con excelencia incluso en aquellas duras circunstancias. Un día, algo inesperado ocurrió que cambiaría el rumbo de su historia. En el capítulo 40 del libro de Génesis, versículos 1 y 2, la Biblia nos cuenta: «Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos». Estos no eran prisioneros comunes. Eran funcionarios importantes de la corte del faraón que habían caído en desgracia. El jefe de la cárcel,
que confiaba plenamente en José, le asignó una tarea especial. En el versículo 4 leemos: «Y el jefe de la cárcel encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión». José se convirtió en el encargado personal de estos dos funcionarios reales. Los atendía y cuidaba de sus necesidades mientras estaban en prisión. Una mañana José notó algo diferente en sus nuevos compañeros. El versículo 6 describe lo que vio. «Y vino José a ellos por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes». La tristeza en sus rostros era evidente, y José, con su corazón compasivo, se interesó por ellos. José les preguntó por qué estaban tan afligidos. En el versículo 8, ellos le respondieron: «Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete». En aquellos tiempos, los sueños eran considerados mensajes divinos, y no poder entenderlos generaba angustia. José, que ya había tenido sus propios sueños proféticos, les respondió con humildad pero con confianza: «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora». Esta respuesta muestra algo importante sobre José. A pesar de todo lo que había sufrido, seguía confiando en Dios. No se atribuía a sí mismo ningún poder especial para interpretar sueños. Reconocía que ese don venía directamente de Dios. José había aprendido a ver la mano de Dios en cada circunstancia de su vida, incluso en la prisión. El copero fue el primero en compartir su sueño con José. En el capítulo 40 del libro de Génesis, versículos 9 al 11, le cuenta: «Vi que había una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón». José escuchó atentamente, y guiado por Dios, interpretó el sueño del copero. En los versículos 12 y 13 le explica: «Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa en mano de Faraón, como solías hacerlo cuando eras su copero». La interpretación era clara. En solo 3 días el copero sería liberado y volvería a su trabajo en el palacio. Después de dar esta buena noticia, José aprovechó la oportunidad para pedir un favor. En los versículos 14 y 15 dice al copero: «Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel». José reveló brevemente su historia, explicando que era inocente y que había sido injustamente encarcelado. Confiaba en que el copero, una vez restaurado a su puesto, podría ayudarlo a salir de la prisión. Cuando el panadero vio que la interpretación del sueño del copero era favorable, se animó a contar el suyo. En los versículos 16 y 17 relata: «Yo también soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de panadería para Faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza». Pero esta vez, la interpretación no era buena. José, siempre fiel a la verdad aunque fuera dolorosa, le explicó el significado en los versículos 18 y 19. «Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti». El panadero sería ejecutado en 3 días. No era el mensaje que quería escuchar, pero José no podía cambiar lo que Dios le había revelado. Es notable cómo José interpretó estos sueños sin titubear. A pesar de estar en prisión, su conexión con Dios seguía intacta. No dudó en compartir tanto las buenas como las malas noticias.
confiando en que estaba transmitiendo fielmente el mensaje de Dios. Justo como José había interpretado, 3 días después ocurrió algo especial. En el capítulo 40 del libro de Génesis, versículo 20, la Biblia nos dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. El cumpleaños del Faraón fue la ocasión perfecta para anunciar decisiones importantes. Y tal como José había predicho, los destinos de los 2 oficiales fueron completamente diferentes. El versículo 21 nos cuenta lo que pasó con el copero. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y volvió a dar la copa en mano de Faraón. El copero fue completamente restaurado a su puesto, exactamente como José le había dicho. Y en cuanto al panadero, el versículo 22 confirma la triste predicción. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Ambas interpretaciones se cumplieron al pie de la letra, confirmando que Dios realmente hablaba a través de José. Era el momento perfecto para que el copero cumpliera su promesa. José esperaba que, ahora que había vuelto a su posición privilegiada, en el palacio hablaría con el faraón sobre la injusticia que se había cometido contra él. Pero el versículo 23 nos revela lo que realmente sucedió, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El copero, feliz de haber recuperado su libertad y su posición, se olvidó completamente de aquel joven hebreo que le había interpretado el sueño en la prisión. No cumplió su promesa de hablar al faraón sobre José. Fue un golpe duro para José, que había depositado sus esperanzas en este hombre, y así los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El capítulo 41, versículo 1, nos indica cuánto tiempo pasó. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Durante 2 largos años, José siguió en la prisión, olvidado por el copero, esperando una oportunidad que parecía no llegar nunca. Estos 2 años de espera fueron otra prueba para la fe de José. A pesar del aparente olvido de Dios, a pesar del incumplimiento de la promesa del copero, José siguió confiando. No sabía que Dios estaba preparando algo mucho más grande para él, algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de Egipto y de su propia familia. Después de 2 años de olvidar a José en la prisión, algo extraordinario sucedió en el palacio real de Egipto. En el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 1, la Biblia nos cuenta: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Este no era un sueño común. Era tan vívido e inquietante que dejó al faraón profundamente perturbado. En los versículos 2 al 4 se describe el primer sueño, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. El faraón volvió a dormirse, pero su descanso fue interrumpido por un segundo sueño igualmente perturbador. Los versículos 5 al 7 nos dicen: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño.
Al amanecer, el faraón seguía inquieto por estos sueños. Sentía que tenían un significado importante, pero no podía entender cuál era. En el versículo 8 vemos su reacción. Sucedió que, por la mañana, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón. El Faraón reunió a todos los hombres, sabios de su reino, a todos los que supuestamente tenían el poder de interpretar sueños y predecir el futuro. Les contó detalladamente lo que había soñado, esperando que alguien pudiera darle una explicación satisfactoria. Pero para su sorpresa y frustración, ninguno de ellos pudo interpretar los sueños. Todos los magos y sabios de Egipto quedaron desconcertados ante estos extraños sueños del faraón. La incapacidad de sus consejeros dejó al faraón aún más angustiado. Sentía que estos sueños contenían un mensaje urgente e importante, y no poder entenderlos lo llenaba de ansiedad. El gobernante más poderoso de Egipto se encontraba ahora indefenso frente a estos enigmáticos sueños que perturbaban su mente. Mientras tanto, lejos del lujo del palacio, José seguía en la prisión, ignorante de lo que estaba ocurriendo en la corte real. No sabía que Dios había enviado estos sueños al faraón para preparar el camino de su liberación y ascenso. Después de años de pruebas y espera, el momento de José estaba por llegar. La preocupación del faraón por sus sueños, sin interpretar, creó el escenario perfecto para que Dios actuara en favor de José. En el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 9, algo sorprendente sucede. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: «Me acuerdo hoy de mis faltas». De repente, como un rayo de luz en su memoria, el copero recordó a aquel joven hebreo que había interpretado su sueño en la prisión 2 años antes. La angustia visible en el rostro del faraón le hizo recordar su propia experiencia cuando estuvo preocupado por un sueño misterioso. En los versículos 10 al 13, el copero relata su historia. Faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propia interpretación. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. El copero describió con detalle cómo José había interpretado correctamente tanto su sueño como el del panadero, y cómo ambas interpretaciones se habían cumplido exactamente. Reconoció públicamente que había fallado al no mencionar antes a José, admitiendo así su ingratitud hacia aquel que le había dado esperanza durante su tiempo en prisión. Esta confesión captó de inmediato la atención del faraón. Desesperado por entender sus sueños y viendo que sus propios magos y sabios habían fallado, el faraón vio en José una posible solución a su problema. En el versículo 14 leemos su respuesta inmediata. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Todo sucedió muy rápido. En cuestión de minutos, la vida de José dio un giro radical. De estar en el fondo de una prisión, fue llevado apresuradamente ante la presencia del hombre más poderoso de Egipto. No hubo tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Primero, tuvo que prepararse adecuadamente para presentarse ante el faraón. Se afeitó, ya que los egipcios valoraban la limpieza y consideraban la barba como un signo de impureza. También cambió sus ropas de prisionero por vestimentas apropiadas para estar en la corte real.
Esta transformación exterior simbolizaba el cambio que estaba por ocurrir en la vida de José. Después de años de humillación y sufrimiento, Dios finalmente estaba moviendo las circunstancias a su favor. El momento para el cual había sido preparado a través de tantas pruebas había llegado por fin. El joven hebreo, que había pasado años en la prisión, ahora estaba frente al trono del hombre más poderoso de Egipto. En el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 15, el faraón va directo al punto. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. El faraón había escuchado del copero que José tenía la capacidad de interpretar sueños con precisión, y ahora depositaba sus esperanzas en este extranjero desconocido. Era una situación intimidante. José estaba frente al gobernante de la nación más poderosa del mundo conocido, y todos los ojos de la corte estaban puestos en él. La respuesta de José fue sorprendente por su humildad. En el versículo 16 respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. A pesar de estar ante la oportunidad de impresionar al faraón y ganarse su favor, José no se atribuyó ningún mérito. Claramente declaró que no era él, sino Dios, quien podía interpretar los sueños. Esta respuesta revelaba el carácter de José. Moldeado a través de años de pruebas y sufrimiento, José no había olvidado la fuente de su don. Incluso en ese momento crucial, cuando su libertad y futuro estaban en juego, puso a Dios en primer lugar. No buscó su propia gloria, sino que dio todo el crédito a Dios. Esta actitud debió haber impresionado al faraón, acostumbrado a la adulación y al interés propio de quienes lo rodeaban. El faraón procedió a contarle sus sueños en detalle. En los versículos 17 al 24, relata tanto el sueño de las 7 vacas gordas, devoradas por las 7 vacas flacas, como el de las 7 espigas llenas consumidas por las 7 espigas resecas. También expresó su frustración porque ninguno de sus sabios pudo darle una interpretación. José escuchó atentamente cada palabra, no interrumpió al faraón ni mostró apuro por responder. Sabía que este era un momento crucial, no solo para él, sino para todo Egipto. Dios le había preparado para esta ocasión y ahora necesitaba ser su fiel mensajero, transmitiendo con precisión lo que Dios quería comunicar a través de estos sueños. La presencia de José en el palacio aquel día no fue casualidad, fue el resultado de un plan divino que se había estado desarrollando a lo largo de años, a través de circunstancias dolorosas y aparentemente sin sentido. Ahora, finalmente, José podía ver cómo todas las piezas comenzaban a encajar. Después de escuchar atentamente los sueños del faraón, José no dudó en dar su interpretación. En el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 25, comienza explicando algo crucial. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. José aclaró que aunque parecían 2 sueños diferentes, en realidad transmitían el mismo mensaje. Dios estaba revelando al faraón acontecimientos futuros de gran importancia para Egipto. En los versículos 26 al 27, José explica el simbolismo. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. La interpretación era clara.
Egipto experimentaría 7 años de extraordinaria abundancia, seguidos por 7 años de severa hambruna. José continuó, explicando en el versículo 28, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. José reiteró que este no era un simple sueño, sino una revelación divina sobre eventos futuros que ciertamente ocurrirían. En los versículos 29 al 31, José detalla más la interpretación. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. José explicó que la hambruna sería tan severa que haría olvidar por completo los años de abundancia. Y luego, en el versículo 32, añadió un detalle importante. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. La repetición del mensaje en 2 sueños diferentes no era casual. Indicaba que Dios había decidido firmemente estos acontecimientos y que sucederían pronto. Pero José no se limitó a interpretar los sueños. Guiado por la sabiduría divina, ofreció también un plan de acción. En los versículos 33 al 36 propuso una estrategia completa. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El plan era brillante en su simplicidad. Nombrar a una persona sabia para supervisar la recolección de una 1/5 parte de toda la producción durante los 7 años de abundancia, almacenar este grano en ciudades bajo la autoridad del faraón y luego utilizarlo durante los 7 años de hambruna para evitar que el pueblo pereciera. José no solo diagnosticó el problema, sino que ofreció una solución práctica y detallada. No sabemos si en ese momento pensaba en sí mismo como la persona que debía implementar este plan, pero sin duda demostró una sabiduría y previsión extraordinarias para alguien de su edad y circunstancias. Las palabras de José causaron un profundo impacto en el faraón y en todos los que estaban presentes en la corte. En el capítulo 41 del libro de Génesis, versículo 37, leemos: El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. La interpretación y el plan propuesto por José fueron recibidos con aprobación unánime. Todos reconocieron la sabiduría en sus palabras. El faraón quedó especialmente impresionado, no solo por la clara interpretación de sus sueños, sino también por la sagacidad del plan propuesto. En el versículo 38 expresa su admiración. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El gobernante de Egipto reconoció que la sabiduría de José venía de una fuente divina. Vio algo extraordinario en este joven hebreo que acababa de salir de la prisión. Sin más deliberaciones, el faraón tomó una decisión sorprendente. En los versículos 39 y 40 declara a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esta declaración dejó a todos atónitos.
El faraón no solo aceptó el consejo de José, sino que lo nombró inmediatamente como su segundo al mando, con autoridad sobre todo Egipto. Solo el trono mismo quedaba fuera del alcance de José. Era un ascenso sin precedentes, de prisionero a primer ministro en cuestión de horas. Para simbolizar esta transferencia de autoridad, el faraón realizó una ceremonia improvisada. En el versículo 42 nos dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El anillo con el sello real permitiría a José firmar documentos con la autoridad del faraón. Las ropas de lino fino y el collar de oro simbolizaban su nueva posición elevada. Pero el faraón no se detuvo ahí. En el versículo 43 continúa: y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José fue presentado públicamente al pueblo como su nuevo gobernante. Todos debían inclinarse ante él, mostrando el mismo respeto que mostrarían al propio faraón. Para que no quedara ninguna duda sobre la extensión de su autoridad, el faraón hizo una declaración final en el versículo 44. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Nadie podría hacer nada en todo el reino sin la aprobación de José. Su autoridad era casi absoluta. Para completar esta transformación, el faraón le dio a José un nuevo nombre egipcio y una esposa de la nobleza. En el versículo 45 leemos: y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. El nuevo nombre probablemente significaba el que revela los secretos o salvador del mundo, apropiado para su nueva función. Su matrimonio con la hija de un sacerdote lo integró en la alta sociedad egipcia. José, que había entrado en el palacio como un prisionero, salió como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Tenía 30 años cuando esto sucedió, como nos dice el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Habían pasado 13 años desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo cuando tenía 17 años. Este nombramiento sorprendente no fue solo una recompensa por la interpretación de los sueños. Fue parte del plan de Dios para salvar vidas durante la hambruna que se avecinaba, incluidas las de la propia familia de José. A través de circunstancias dolorosas y aparentemente sin sentido, Dios había estado preparando a José para esta posición de influencia y autoridad. La historia de José nos enseña que los caminos de Dios no siempre son fáciles de entender. Lo que parece una tragedia puede ser, en realidad, parte de un plan divino mucho más grande. José pasó de ser un esclavo vendido por sus hermanos a un prisionero acusado falsamente, y finalmente se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Su fidelidad a Dios y su integridad en cada situación lo prepararon para este momento de grandeza. José se dispuso de inmediato a implementar el plan que había propuesto. Como nos dice el versículo 46, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Tenía una misión urgente: preparar a todo el país para los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre que seguirían. El tiempo apremiaba, y José no perdió ni un momento. La transformación de José de prisionero a príncipe fue instantánea y dramática. En un solo día, pasó de las profundidades de la desesperación a las alturas del poder. Este giro sorprendente en su destino no fue obra del azar. Fue el resultado de la providencia divina, trabajando a través de sueños misteriosos, del olvido temporal de un copero y de la sabiduría otorgada por Dios a un joven hebreo que nunca perdió su fe, ni siquiera en las circunstancias más difíciles.
El ascenso de José al poder en Egipto fue tan repentino como dramático. De prisionero injustamente encarcelado, pasó a ser la segunda persona más importante de todo el país. En el libro de Génesis, capítulo 41, nos muestra cómo el faraón reconoció el Espíritu de Dios en José y decidió ponerlo a cargo de todo Egipto. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 42, leemos: Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Este acto tenía un profundo significado. El anillo con el sello real permitía a José firmar documentos con la autoridad del propio faraón. Era un símbolo de poder y confianza. Las ropas de lino fino no eran simples prendas lujosas, representaban su nueva posición social. En Egipto, solo los nobles y sacerdotes podían vestir lino de la mejor calidad, y el collar de oro completaba esta transformación exterior, marcando visiblemente su nueva autoridad. Para completar esta transformación, el faraón le dio a José un nuevo nombre egipcio. En el versículo 45 del mismo capítulo encontramos: Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Este nombre probablemente significaba el que revela secretos o el salvador del mundo, muy apropiado para aquel que había interpretado los sueños del faraón y propuesto un plan para salvar a Egipto. Pero la integración de José en la sociedad egipcia no terminó ahí. El faraón también organizó un matrimonio para él. En la continuación del versículo 45 leemos: Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Este matrimonio no era casual. Asenat era hija de un sacerdote de On, también conocida como Heliópolis, uno de los centros religiosos más importantes de Egipto. Este enlace conectaba a José con la élite religiosa y política del país, dándole mayor aceptación entre los egipcios. De este matrimonio, José tuvo 2 hijos durante los años de abundancia. En el versículo 51 del capítulo 41 se nos dice: Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El nombre Manasés significa el que hace olvidar, y refleja cómo Dios había ayudado a José a superar el dolor de la separación de su familia. En el versículo siguiente leemos: Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín significa fructífero o doblemente fructífero, expresando la gratitud de José por las bendiciones recibidas en Egipto, la tierra donde había sufrido tanto. A pesar de su nueva identidad egipcia, José nunca olvidó sus raíces hebreas ni su fe en el Dios de sus padres. Los nombres que eligió para sus hijos muestran que seguía reconociendo la mano de Dios en su vida. José se había convertido en un hombre de 2 mundos, gobernador de Egipto por fuera, pero hebreo en su corazón. Con su nueva posición de autoridad, José no perdió tiempo para poner en marcha el plan que había propuesto al faraón. La supervivencia de Egipto y de muchas otras naciones dependería de lo bien que se prepararan durante los 7 años de abundancia que vendrían antes de la terrible hambruna. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 46, encontramos: Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José no se limitó a dar órdenes desde el palacio. Personalmente viajó por todo el país, conociendo la tierra, evaluando los campos y las cosechas, y organizando el sistema de almacenamiento que salvaría tantas vidas en el futuro. Durante los 7 años de abundancia,
La tierra produjo extraordinariamente, tal como Dios había revelado a través de los sueños del faraón. En el versículo 47 del mismo capítulo se nos dice: produjo la tierra a montones en aquellos 7 años de abundancia. Las cosechas eran tan abundantes que superaban todas las expectativas. Era el momento perfecto para implementar el plan de José. Con meticulosa organización, José estableció un sistema eficiente para recolectar y almacenar el grano. En el versículo 48, la Biblia nos cuenta: y él reunió todo el alimento de los 7 años que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. En lugar de centralizar todo el almacenamiento en la capital, José sabiamente distribuyó los graneros por todo el país. Cada ciudad almacenaba el excedente de los campos cercanos, lo que facilitaría la distribución cuando llegara la hambruna. La cantidad de grano recolectado superó todas las expectativas. En el versículo 49 leemos: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Esta hermosa comparación con la arena del mar nos da una idea de la magnitud de lo almacenado. El grano era tanto que eventualmente se dejó de contabilizarlo. Era literalmente incalculable, tal como José había interpretado de los sueños, 7 años de extraordinaria abundancia. Los enormes graneros construidos en cada ciudad de Egipto se llenaron hasta el tope. José había implementado el plan con precisión y eficiencia. Una quinta parte de toda la producción de los 7 años de abundancia fue almacenada sistemáticamente. El resto quedó para el consumo normal de la población, que disfrutaba de la prosperidad sin imaginar lo que vendría después. Mientras José viajaba por el país supervisando las cosechas y el almacenamiento, también gobernaba con justicia y sabiduría. Se había ganado el respeto tanto del faraón como del pueblo egipcio. Nadie cuestionaba sus decisiones, reconociendo que la sabiduría divina lo guiaba. La implementación del plan de José fue un ejemplo extraordinario de previsión, organización y liderazgo. Sin esta preparación cuidadosa durante los años de abundancia, el desastre que vendría después habría sido mucho peor. José estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había colocado en esa posición de poder: salvar vidas. Tal como José había interpretado de los sueños del faraón, los 7 años de abundancia llegaron a su fin y comenzó un periodo de grave escasez. El cambio fue tan drástico como repentino. La tierra que antes producía en abundancia ahora se secaba bajo un sol implacable. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículos 53 y 54, encontramos: cumplidos los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. La hambruna no afectó solo a Egipto. Fue un fenómeno regional que golpeó a todas las naciones vecinas. Sin embargo, gracias a la previsión de José, Egipto estaba preparado. La situación empeoró rápidamente. En el versículo 55 leemos: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. La gente común empezó a sufrir cuando sus propias reservas se agotaron. En su desesperación, acudieron a su gobernante pidiendo ayuda. La respuesta del faraón muestra la confianza absoluta que tenía en José, pues continúa diciendo: id a José y haced lo que él os dijere. Con este mandato, José asumió el control total de la distribución de alimentos en todo Egipto. En el versículo 56, la Biblia relata:
y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había trigo y vendía a los egipcios. Los graneros que habían sido cuidadosamente llenados durante los años de abundancia ahora se abrían para sostener al pueblo. José no regalaba el grano, lo vendía, manteniendo así la economía funcionando y evitando que la gente se volviera dependiente de donaciones. La situación fuera de Egipto era aún más desesperada. El versículo 57 nos dice: «Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre». La noticia de que había alimento disponible en Egipto se extendió rápidamente. Pronto, caravanas de muchas naciones comenzaron a llegar a las fronteras egipcias, desesperadas por comprar grano para sobrevivir. José administraba sabiamente la distribución, asegurándose de que hubiera suficiente para todos durante el largo periodo de hambruna que tenían por delante. Su sistema centralizado de venta permitía controlar el ritmo de consumo de las reservas, evitando el despilfarro y asegurando que el grano almacenado durara los 7 años previstos. La hambruna había convertido a Egipto en el granero del mundo conocido. Todas las naciones vecinas dependían ahora del grano egipcio para sobrevivir. Y detrás de toda esta operación estaba José, el joven hebreo que una vez fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y ahora sostenía la vida de millones de personas. Lo que José no sabía era que entre las muchas caravanas que vendrían a comprar grano, pronto llegaría una que cambiaría su vida para siempre. Sus propios hermanos, empujados por la misma hambruna que afectaba a toda la región, se verían obligados a viajar a Egipto en busca de alimento. El escenario estaba preparado para un reencuentro que pondría a prueba el corazón de José. La hambruna que azotaba toda la región no respetaba fronteras ni pueblos. Incluso la tierra de Canaán, donde vivía Jacob con su familia, sufría los efectos de esta terrible escasez. Pronto, la noticia de que había alimento disponible en Egipto llegó hasta los oídos del anciano patriarca. En el libro de Génesis, capítulo 42, versículos 1 y 2, leemos: «Viendo Jacob que había alimentos en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando unos a otros?». Y dijo: «He aquí, he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos». Jacob tomó la iniciativa ante la pasividad de sus hijos. No podían quedarse sentados viendo cómo se agotaban sus provisiones cuando había una solución al alcance. En los versículos 3 y 4 del mismo capítulo, la Biblia nos cuenta: «Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre». Los 10 hermanos mayores emprendieron el viaje hacia Egipto, pero Jacob retuvo a Benjamín, el hermano menor de José, e hijo de Raquel. Después de perder a José, Jacob protegía celosamente al único hijo que le quedaba de su amada esposa. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, tuvieron que presentarse ante José, ya que él controlaba personalmente la venta de grano a los extranjeros. En el versículo 6 encontramos: «Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra». Sin saberlo, estaban cumpliendo el sueño que José había tenido muchos años antes, cuando los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En el versículo 7 se nos revela la reacción de José. Cuando José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente.
Este fue un momento extraordinario para José. Sus propios hermanos, los que lo habían vendido como esclavo, estaban ahora inclinados ante él pidiendo ayuda. Pero José no se rebeló inmediatamente. Algo en su corazón le decía que debía probarlos primero. El mismo versículo continúa. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José sabía perfectamente de dónde venían, pero fingió no reconocerlos y comenzó a interrogarlos. Había pasado tanto tiempo y su apariencia había cambiado tanto, ahora vestía y hablaba como un egipcio, que sus hermanos no lo reconocieron en absoluto. Entonces José lanzó una acusación sorprendente. En el versículo 9 leemos, espías, sois, por verlo descubierto del país, habéis venido. Los acusó de ser espías que venían a explorar las debilidades de Egipto, una acusación grave que podía resultar en pena de muerte. Los hermanos, aterrorizados, intentaron defenderse. En los versículos 10 y 11 responden, no, Señor nuestro, tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Intentaban convencer a este severo gobernador egipcio de que eran simples compradores de grano, no espías, pero José insistió en su acusación. El versículo 12 nos dice, no, sino que para haberlo descubierto del país habéis venido. Estaba poniendo a prueba a sus hermanos, forzándolos a revelar más información sobre su familia. Presionados, los hermanos dieron más detalles. En el versículo 13 responden, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Esta revelación debió haber conmovido a José profundamente. Sus hermanos mencionaron a su padre, aún vivo, y a Benjamín, el hermano menor, que no había venido con ellos. También hablaron de otro hermano que no parece, refiriéndose a él mismo José, a quien creían muerto o perdido para siempre. José utilizó esta información para poner a prueba la sinceridad de sus hermanos. En los versículos 14 al 16 les dice, esto es lo que os he dicho, que sois espías, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Esta exigencia de traer a Benjamín era una prueba deliberada. José quería ver a su hermano menor, pero también quería comprobar si sus hermanos habían cambiado. Lo tratarían a él con la misma crueldad con que habían tratado a José años atrás. La estrategia de José había comenzado. Este primer encuentro con sus hermanos, que no lo reconocieron, era solo el principio de un proceso que pondría a prueba sus corazones y eventualmente llevaría a una reconciliación que ninguno de ellos podía imaginar. José tenía un plan para probar a sus hermanos, para ver si habían cambiado desde aquel día en que lo vendieron como esclavo. Después de acusarlos de ser espías y exigir que trajeran a Benjamín, José tomó una medida drástica. En el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 17, leemos, y los puso juntos en la cárcel por 3 días. Durante 3 días, los hermanos experimentaron algo de lo que José había sufrido por años, la pérdida de libertad. Estos días en prisión debieron hacerlos reflexionar sobre su situación y quizás sobre el hermano que habían vendido tanto tiempo atrás. Al tercer día, José les ofreció una alternativa más clemente. En los versículos 18 al 20 les dice,
Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traed a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. José mostraba compasión, permitiendo que la mayoría regresara con alimentos para sus familias hambrientas, pero manteniendo a uno como garantía. La reacción de los hermanos ante esta situación fue reveladora. En el versículo 21 encontramos, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, cuya angustia de alma vimos cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Por primera vez vemos remordimiento en ellos. La difícil situación en que se encontraban les hizo recordar cómo habían ignorado las súplicas de José años atrás. José, que entendía el hebreo pero les hablaba en egipcio a través de un intérprete, escuchó esta confesión. En el versículo 22, uno de ellos dice, respondió Rubén, diciendo, no os hablé yo, diciendo, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. Rubén recordaba cómo había intentado salvar a José, sugiriendo que lo echaran en la cisterna en lugar de matarlo, con la intención de rescatarlo después. Este intercambio afectó profundamente a José. Los versículos 23 y 24 nos revelan, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. A pesar de todo lo que había sufrido por causa de sus hermanos, José aún sentía amor por ellos y se conmovió al ver su arrepentimiento. Después de recomponerse, José regresó y tomó una decisión importante. En la continuación del versículo 24 leemos, y volvió a ellos, y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos. La elección de Simeón como rehén probablemente no fue casual. Simeón era el segundo hijo de Jacob, conocido por su temperamento violento, y posiblemente había sido uno de los más crueles con José. Pero la estrategia de José tenía otra dimensión. En el versículo 25, la Biblia nos cuenta, mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Secretamente ordenó que el dinero con que habían pagado el grano fuera devuelto en sus mismos sacos. Esta acción añadiría un elemento de misterio y temor a la situación. Los hermanos cargaron sus asnos con el grano y partieron de regreso a Canaán. Durante el viaje, uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno y descubrió el dinero. En los versículos 27 y 28 leemos, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y heló aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? No entendían lo que estaba pasando, pero sentían que era una especie de castigo divino por lo que habían hecho a José. Al llegar a casa, contaron a su padre Jacob todo lo ocurrido, la acusación de espionaje, la exigencia de llevar a Benjamín y la retención de Simeón como garantía. Luego, mientras vaciaban sus sacos, ocurrió algo sorprendente. En el versículo 35 encontramos, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. El descubrimiento del dinero devuelto en todos los sacos aumentó su miedo y confusión. La estrategia de José estaba funcionando. Sus hermanos, que una vez lo habían vendido sin remordimientos, ahora sentían culpa por sus acciones pasadas. El misterio del dinero devuelto los había asustado, haciéndoles sentir que estaban siendo juzgados
por algún poder superior. Y la exigencia de llevar a Benjamín pondría a prueba su disposición a proteger al hermano menor, algo que no habían hecho con José. La situación de la familia de Jacob se volvió cada vez más desesperada a medida que la hambruna continuaba y las provisiones se agotaban. Finalmente, llegó el momento en que necesitaban regresar a Egipto por más alimento, pero esto significaba enfrentar una difícil decisión respecto a Benjamín. En el libro de Génesis, capítulo 43, versículos 11 y 12, Jacob finalmente cede. Y le dijo su padre Israel: si es así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Jacob, llamado también Israel, instruyó a sus hijos sobre cómo proceder, esperando que los regalos y la devolución del dinero suavizaran la actitud del severo gobernador egipcio, pero el verdadero problema era Benjamín. Jacob temía perderlo como había perdido a José. Sin embargo, Judá dio un paso adelante y asumió la responsabilidad. En el versículo 9 del mismo capítulo, había dicho: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Este compromiso personal de Judá finalmente convenció a Jacob de dejar ir a Benjamín. Con corazón pesado, Jacob se despidió de sus hijos. En el versículo 14 leemos su oración: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esta oración muestra la angustia y la resignación de un padre que ha sufrido mucho y teme sufrir aún más. Cuando los hermanos llegaron a Egipto con Benjamín, la reacción de José fue inmediata. En el versículo 16, la Biblia nos cuenta: y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Ver a su hermano menor, el único hijo de su misma madre Raquel, despertó profundas emociones en José. Los hermanos, sin embargo, seguían temerosos, especialmente por el asunto del dinero devuelto. Se apresuraron a explicar al mayordomo lo sucedido. En el versículo 21 dicen: y cuando llegamos al mesón, abrimos nuestros costales, y he aquí, el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer en nuestras manos. El mayordomo los tranquilizó con palabras sorprendentes. En el versículo 23 responde: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Es probable que estuviera siguiendo instrucciones de José, pero sus palabras reflejaban una comprensión del Dios de Israel poco común en un egipcio. Cuando José llegó, sus hermanos le presentaron los regalos que habían traído. En el versículo 26 leemos: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano adentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Nuevamente, sin saberlo, cumplían el sueño profético de José. José mantuvo la compostura mientras preguntaba por la salud de su padre, pero cuando vio a Benjamín, su emoción fue demasiado fuerte. En los versículos 29 y 30 encontramos: y alzando sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró,
porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Ver a su hermano menor, después de tantos años, despertó en José emociones tan intensas que tuvo que retirarse para llorar en privado. Después de recomponerse, José regresó y ordenó servir la comida. En el versículo 33 observamos un detalle interesante. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y los hombres se maravillaban entre sí. José había ordenado que sus hermanos se sentaran exactamente por orden de edad, desde Rubén, el mayor, hasta Benjamín, el menor. Este conocimiento detallado de sus edades asombró a los hermanos, que seguían sin reconocer a José. Durante la comida, José mostró un trato especial hacia Benjamín. El versículo 34 nos dice: «Y él tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él». Esta distinción hacia Benjamín era otra prueba para ver cómo reaccionarían sus hermanos. Sentirían celos, como los habían sentido hacia José cuando su padre lo favorecía, pero esta vez compartieron alegremente el banquete sin mostrar resentimiento por el trato preferencial a Benjamín. Sin embargo, José aún tenía una prueba más para ellos, la más difícil de todas. En el capítulo 44, versículo 1, leemos: «Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal». Una vez más, ordenó devolver secretamente el dinero, pero esta vez añadió algo más: «Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo». Y él hizo como dijo José. Versículo 2. Esta seria prueba pondría a prueba la lealtad de los hermanos hacia Benjamín. José había preparado una prueba definitiva para sus hermanos. Después de enviarlos de regreso con sus sacos llenos de grano y su copa de plata escondida en el saco de Benjamín, esperó un poco y luego envió a su mayordomo tras ellos. En el libro de Génesis, capítulo 44, versículo 4, leemos lo que José ordenó a su mayordomo. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: «Levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata?». El mayordomo los alcanzó y los acusó exactamente como José le había ordenado. Los hermanos, seguros de su inocencia, respondieron con una propuesta audaz. En los versículos 9 y 10 encontramos: «Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor». Y él dijo: «También ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa». El mayordomo comenzó a registrar los sacos, empezando por el del mayor y terminando estratégicamente con el de Benjamín. En el versículo 12 leemos el terrible descubrimiento: «Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín». El plan de José funcionó a la perfección. La copa apareció exactamente donde él había ordenado esconderla. La reacción de los hermanos ante este descubrimiento fue completamente diferente a la que habían tenido años atrás con José. En el versículo 13 vemos: «Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad». En lugar de abandonar a Benjamín a su suerte, como habían hecho con José, rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y regresaron todos juntos a la ciudad. Esta primera señal de lealtad hacia su hermano menor debe haber conmovido profundamente a José. Cuando llegaron a la casa de José, todos se postraron ante él,
En el libro de Génesis, capítulo 44, versículo 16, Judá habla en nombre del grupo. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O cómo nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá no intenta negar la acusación ni abandona a Benjamín, en cambio, acepta una responsabilidad colectiva por lo sucedido. Pero José insiste en probar aún más sus corazones. En el versículo 17 responde: «Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre». Esta era la prueba definitiva. José les ofrecía la libertad de regresar a casa, dejando a Benjamín como esclavo en Egipto. ¿Abandonarían a su hermano menor como lo habían hecho con él tantos años atrás? Entonces ocurrió algo extraordinario. Judá se acercó a José y pronunció uno de los discursos más conmovedores de toda la Biblia. En los versículos 18 al 34, Judá relata cómo su padre ama profundamente a Benjamín, especialmente después de perder a su otro hijo, José, y cómo él personalmente se había comprometido a garantizar la seguridad de Benjamín. El clímax de su discurso llega en los versículos 33 y 34, donde Judá ofrece tomar el lugar de Benjamín. «Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre». Esta oferta de autosacrificio mostró a José que sus hermanos habían cambiado radicalmente. Aquel que había propuesto venderlo como esclavo ahora estaba dispuesto a entregarse a sí mismo como esclavo para salvar a su hermano. La transformación era completa y José no pudo contenerse más. En el capítulo 45, versículo 1, leemos: «No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. El momento había llegado para la gran revelación, y José quería que fuera un momento íntimo, solo con sus hermanos. Con todos los egipcios fuera de la sala, José finalmente dejó salir sus emociones contenidas durante tanto tiempo. En el versículo 2 se nos dice: «Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón». Su llanto fue tan fuerte que se escuchó en todo el palacio, sorprendiendo a los que estaban fuera. Y entonces, con palabras que debieron caer como un rayo sobre sus hermanos, José reveló su identidad. En el versículo 3 leemos: «Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagina el impacto de estas palabras. El poderoso gobernador egipcio que los había acusado, probado y amenazado era en realidad su hermano perdido, aquel a quien habían vendido como esclavo más de 20 años atrás. Los hermanos quedaron paralizados por el miedo y la vergüenza. No podían articular palabra. Seguramente temían que José, ahora con todo el poder de Egipto a su disposición, tomaría venganza por lo que le habían hecho. Pero José rápidamente los tranquilizó. En el versículo 4 continúa: «Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». No negó ni minimizó lo que habían hecho, pero tampoco los condenó por ello. En cambio, José les mostró una perspectiva completamente diferente de lo sucedido. En el versículo 5 les dice: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros».
José veía más allá del mal que sus hermanos le habían hecho. Veía el propósito divino que se había cumplido a través de su sufrimiento. En los versículos siguientes, José explica cómo Dios había usado toda la situación para salvar vidas durante la hambruna. En el versículo 8 enfatiza: «Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto». José no negaba la responsabilidad de sus hermanos en lo sucedido, pero veía una mano más poderosa dirigiendo los eventos: la mano de Dios. La revelación de José a sus hermanos fue un momento de transformación. El resentimiento y la venganza que podrían haber dominado este encuentro fueron reemplazados por el perdón y la visión divina. José eligió ver el propósito redentor de Dios en su sufrimiento, y esa perspectiva le permitió reconciliarse con aquellos que lo habían lastimado profundamente. Después de revelarse a sus hermanos, José tenía otro deseo ardiente en su corazón: volver a ver a su anciano padre. En el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 9, da instrucciones claras a sus hermanos: «Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas». José no quería que su familia siguiera sufriendo por la hambruna. En los versículos 10 y 11 les ofrece un nuevo hogar: «Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes». La tierra de Gosén, en el delta del Nilo, era una región fértil ideal para una familia de pastores. Para convencer a su padre de que realmente estaba vivo, José les dio una prueba irrefutable. En el versículo 12 dice: «He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla». Benjamín podría confirmar que realmente era José quien les hablaba. Además, en el versículo 13 añade: «Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá». La emoción del reencuentro desbordó a José. En el versículo 14 leemos: «Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello». El abrazo con su hermano menor, el único hijo de su misma madre, fue especialmente conmovedor. Luego, en el versículo 15, «Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él». Este momento marcó la reconciliación completa entre José y sus hermanos. La noticia del reencuentro de José con sus hermanos llegó hasta el palacio del faraón, quien también se alegró. En los versículos 17 y 18, el faraón dice a José: «Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra». El gobernante de Egipto apoyaba plenamente la reunificación de la familia de José. José envió a sus hermanos de regreso a Canaán con carros, provisiones y regalos para facilitar el viaje de toda la familia. En el versículo 22 leemos un detalle significativo. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. José seguía mostrando un trato especial hacia Benjamín, pero a diferencia del pasado, esto ya no provocaba celos entre los hermanos. Antes de despedirlos, José les dio un consejo sabio. En el versículo 24 les dice: «No riñáis por el camino».
Conocía bien a sus hermanos y sabía que podrían empezar a echarse la culpa unos a otros por lo que le habían hecho tantos años atrás. Les pidió que dejaran atrás las recriminaciones y se concentraran en llevar la buena noticia a su padre. Cuando los hermanos llegaron a Canaán y le contaron a Jacob que José estaba vivo y era gobernador de Egipto, la reacción inicial del anciano fue de incredulidad. En el versículo 26 leemos: y le dijeron: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. La noticia era demasiado buena para ser verdad. Jacob había pasado más de 20 años creyendo que su hijo favorito había muerto, pero cuando vio los carros que José había enviado, finalmente creyó. En el versículo 27 y 28 encontramos: mas cuando le contaron todas las palabras de José que él les había dicho, y viendo los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. El deseo de ver a su amado hijo una vez más le dio nuevas fuerzas al anciano patriarca. Así comenzó el viaje de toda la familia de Jacob hacia Egipto. En el capítulo 46, versículo 5, leemos: y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Era una migración importante. Toda la familia de Jacob, con sus ganados y posesiones, se trasladaba a una nueva tierra. En el camino, Dios habló a Jacob en una visión nocturna para tranquilizarlo sobre esta importante decisión. En los versículos 3 y 4 del mismo capítulo, Dios le dice: no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Esta promesa divina aseguró a Jacob que estaba haciendo lo correcto al ir a Egipto y que Dios seguiría cumpliendo su pacto con él, incluso en tierra extranjera. Finalmente, en el versículo 29, ocurre el momento más esperado. Y José unció su carro y vino al encuentro de Israel, su padre, hasta Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. El reencuentro entre padre e hijo, después de más de 2 décadas creyéndose mutuamente perdidos, fue profundamente emotivo. Todas las lágrimas derramadas, todos los años de dolor, quedaron atrás en ese abrazo. Jacob, ahora completo, al recuperar a su hijo perdido, expresó en el versículo 30: ahora moriré en paz, por cuanto he visto tu rostro, y sé que aún vives. Para el anciano, haber visto a José vivo una vez más era suficiente. Su mayor deseo se había cumplido. José presentó algunos de sus hermanos al faraón, quien confirmó su oferta de darles la tierra de Gosén para establecerse. En el capítulo 47, versículo 11, leemos: así José ubicó a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. La familia se estableció en la mejor región de Egipto, protegida de la hambruna por la posición de José. La reunión familiar completó el ciclo de reconciliación. Lo que había comenzado como una tragedia familiar, la venta de José como esclavo, se transformó en la salvación de toda la familia. A través de circunstancias que parecían desastrosas, Dios había preparado el camino para preservar al pueblo del que nacería la nación de Israel. José, quien había pasado de esclavo a gobernador, ahora añadía un título más a su extraordinaria vida: reconciliador de su familia. Su capacidad para perdonar, para ver el propósito divino en su sufrimiento y para usar su poder para el bien de los demás,
lo convirtió en uno de los ejemplos más inspiradores de toda la Biblia. Jacob vivió 17 años más en Egipto, viendo crecer a sus nietos y bisnietos. Cuando sintió que se acercaba su muerte, hizo prometer a José que no lo enterraría en Egipto, sino que llevaría sus restos de vuelta a Canaán, la tierra prometida por Dios a sus descendientes. José, fiel hasta el final, cumplió esta promesa, mostrando su respeto por el legado espiritual de su padre. La historia de José nos enseña que incluso las peores traiciones pueden ser redimidas, que el perdón tiene un poder sanador extraordinario y que Dios puede usar las circunstancias más dolorosas para cumplir propósitos más grandes de los que podemos imaginar. Le vendido como esclavo a gobernador de Egipto y finalmente a reconciliador de su familia, José completó un viaje que solo Dios podría haber diseñado. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre el perdón, la paciencia y la confianza en los planes de Dios, te invito a que compartas este video con tus amigos y familiares. Puede que alguien esté pasando por un momento difícil y encuentre esperanza en la historia de José. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas contadas de esta manera. Cada semana traemos una nueva historia para inspirarte y ayudarte a entender mejor la palabra de Dios. Activa la campanita para no perderte ningún video y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de José te impactó más. ¿Has vivido alguna situación donde, como José, pudiste ver el propósito de Dios en medio de circunstancias difíciles? Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de José. Nos vemos en el próximo video con otra fascinante historia bíblica.